Hola, hola. ¿Cómo están? Estoy contenta, me llegó otro pedido de Lireca. Hey everybody, how you doing today? I'm super happy. I have another order from Lireca. Voy a mostrarles. Let me show you what I got this time. I'm gonna share the 10% discount of the first purchase on the description box. Les voy a compartir como siempre el código de descuento del 10% en la primera compra. Y esto es lo que me compré esta vez. So this is what I bought this time. ¿Lo vemos juntos? Shall we see them together? Vamos a empezar con este que es el que más me llama la atención porque no soy una chica que entienda mucho en Marsella. Estoy aprendiendo tarot y en Marsella medio como que todavía me cuesta. Y yo creo que con el librito que viene en este, o al menos eso me dije para comprar este mazo, ¿no? Me va a ayudar a entender muchísimo más, que es como más práctico, me parece. So the first we are going to see is this one because it's a Marseille deck and it has an amazing guidebook according to what I've seen. And what I think is that this guidebook is going to help me to understand better Marseille because I'm learning tarot, but I started learning with RWS, and Marseille is more complicated for me. So the reason behind buying this deck, besides being amazingly beautiful, was to, let's see if there's something here, was to understand Marseille better. Vamos a ver si hay algo acá atrás. No hay nada. Algunos tienen. Ahí tiene un olorcito re rico. Miren lo que es esta caja. It has a really beautiful smell. Look at this box. Vamos paso a paso a ver qué es esto. Let's go step by step. Let's see what this is. It won't fit everything in the screen, sorry. No va a entrar todo en la pantalla. Pero está muy bueno esto. This is super cool. And then we have like a cheat sheet. Tenemos como una tablita para hacer trampitas, como para aprenderlo más rápido. Ahí se escucha. Can you hear? I don't want it to break. No quiero que se rompa. Acá vuelve a tener lo mismo que estaba en esta hojita. So we can find here the same thing that we saw on these sheets. Tengo mi taza que me hace juego también. I have my cup that everything it's gold and black today.
Me gusta porque dice, está explicando la numerología, cómo se llega a, a la suma de los números para ver lo que representa. So I'm liking what I'm seeing. What I'm seeing is it's showing how you can add up the numbers and a little bit of numerology. It has plenty of information for every minor. Tiene bastante información para cada arcano menor. Vamos a ir a ver los mayores. Let's see major arcana. Well, same thing, yeah. Sí. La misma cantidad de información para los mayores. Y después cómo se hacen las tiradas. And then you have several reasons to do different spreads. And this is this spread. Y esto de acá es la tirada que está acá. Bueno, tengo que aprender francés, pero la verdad es que me estaría encantando esto. I know I have to learn French, but I'm loving this. Let's see the cards, shall we? Vamos a ver las cartas, ¿vale? ¿Cómo está la cajita? I like the box. I don't want to break it. Ay, no la quiero romper. Si no sale por arriba, sale por abajo. If it doesn't come out up, it will come out down. Black edges, matte, golden foil here. Me encanta que los bordes sean negros mate. Acá tiene un poquito de relieve en doradito. Vamos a ver. Tiene como un pequeño error de impresión acá, me parece. It has like a little print error here. Ay, espero que se esté viendo bien en el teléfono. Es muy bello. I hope you can see it right on the screen. It's super beautiful. But I'm getting a little bit distracted by this. I'm going to find out if it is just my deck or if it's everything. And I don't know this, if it's meant to be like that. I have to find out. Necesito saberlo porque me está desconcentrando un poquitito si estos puntitos de acá son así a propósito o si es un error del mazo que me tocó a mí.
Después tendría que ponerlos con el cat tarot a ver si... No creo que coinciden ninguno de los personajes, ahora que lo pienso. No. So I was thinking on pairing it with cat tarot and seeing if they use the same characters, if they chose the same characters for the cards, but I'm realizing that they're not using the same ones, so it will be pointless. Sorry. O sea, tiene un toque simplístico, minimalista, pero a la vez como que tiene bastante significado y nada, quiero ver ya la guía, traducir a ver qué es lo que quisieron decir, si es lo mismo que yo siento con las imágenes. So it has like a minimalist and simplest kind of illustration, but at the same time it has, I feel like it has deep meaning, and I'm dying to see the guidebook to translate it to see if I'm understanding the same thing that they meant. No voy a decir nada, pero creo que los argentinos ya saben lo que pienso de esto. I'm not going to say anything, but I think the Argentinians know what I think about this. O sea, que creo que son errores de impresión. So I think they are printing errors. I'm gonna talk to the publisher. Voy a hablar con la editorial, con Lireca, con alguien, a ver qué onda. Qué pena. Such a pity. I know it's a small thing. Wow, I love her. La amo. Amo esta carta. Ah. It is what I think it is, right? Es lo que yo creo, ¿no? Sí. Qué bueno que está. This is so cool. Es un cicus. I don't know the word in English for this, but in Argentina we call it cicus, I think. ¿Es el Che? ¿Es el Che Guevara? Wow. This is my signifier, and I love her. Esta es mi carta
significante, significado, nunca supe cómo se dice en español. Me encanta. Ahí empezamos con los mayores. So we start with Major Arcana. It's such a tactile experience. Es una experiencia táctil. Huh. Wow. Qué bella. This is so beautiful. Wow. Amazing. Está buenísima. Octubre. Fa. Wow, quiero saber qué hay detrás de todos estos símbolos. I need to know what's behind all this symbol. Esta es Notre Dame, ¿no? This is like Notre Dame. I don't know how to pronounce it in French. Wow. Interesting. Interesante. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Voy a hacer otro video donde lo pongo con mis otros mazos de Marsella que tengo. Para ver desde lo más típico hasta esto que es lo más loco. So I'm gonna make another video comparing it with other Marseille decks that I have, like different versions of it, and from the typical from the classical one to this one that is breaking everything. That is so different. I love it. Vamos con el otro. So let's see the other one. Al final del video voy a sacar una carta de este y otra de este y las voy a leer. So at the end of the video I'm going to pull one card of each deck and I'm going to read it. Stay tuned. Quédense ahí. Ay, los podría poner también. Ah, sí, voy a hacer eso. También los voy a poner. Los voy a emparejar. A ver qué onda. So I'm also going to pair them.
yep, that's going to happen. A lot of things are going to happen. A ver. La editorial de este es Lotus y Elephant. So the editorial of this one is Lotus and Elephants. And this one is Arcana Sacra. And I have a few decks from Arcana Sacra right now. Ya tengo varios mazos de Arcana Sacra. Este también tiene bastante información de cada carta. Y obviamente me gustó que sea así en negro dorado, y ahora lo vamos a ver, que es muy bello. So I liked that this one has a lot of information for each card, and also the color, the color of the cards and the way they are. Ah, trae un bolsito, no sabía. I didn't know about this. This is so cool. Este sí tiene algo atrás. Mira qué bello. Look how beautiful this is. Ay, espero volver a ponerlo bien. I hope I can put it back correctly. Well, that will be in another occasion. En otro momento lo hago. Me gusta que no venga con plástico por todos lados. Me gusta eso. I like that it doesn't have more plastic wrapping everything. So these are the bags. And the cardstock is really nice. La cartulina está bastante buena. Y es medio mate, ¿no? O brilla algo. Un poquito penitas. Ay, no dije el cardstock de este. I didn't say the cardstock of this one. It's really nice. Really, really, really nice. Vamos a dejar acá cerca porque en un rato los ponemos uno al lado del otro. I'm gonna leave this one nearby because I'm going to pair them in a while. And I bought them here. Los compré acá y después les paso el código y eso. I will share you the discount code. Yo pensé que este iba a ser como este, que tiene así medio como relieve, pero no. So I thought this one was going to be a little bit more like this other one that has like the foil, but it's not, it's just painted. Y vamos a ver un tema de tamaños. And let's see the size. This is a Los Carabeo deck. Almost the same, casi lo mismo que el escarabeo este, prácticamente igual. Y este es un poquitito más ancho y apenitas más alto, pero me gusta que no sea tan grande. This is a little bit wider and a little bit higher or taller, larger, but I love it that it's not so huge. I love smaller decks.
So let's see it. Esta carta fue una de las razones por las cuales compré el mazo. This card was one of the reasons that I bought this deck. Tiene una onda, corríjame si me equivoco, medio parecida al oráculo de los murmuros, pero un toque más oscurita, me gusta más. No tengo el oráculo de los murmuros o susurros, pero me gusta más esta. Una amiga mía sí lo tiene y no sé, es como que soy un poco más oscura en algunas cosas. So, when I was deciding which deck to buy, I saw that this one was like, if it was a darker version of Oracle des Murmures. I don't know how to say it, I don't know French. So like whispers will be the translation. That it is like watercolor, but it's like lighter, and I needed something that something darker. I have a friend that has that deck and I love it, but in this case I needed something like this. I hope I really use it, because all of the decks that I buy, I say I need this, I need that, and then I don't use them that much. Does it happen to you? It's just me. Espero realmente darle uso. Ahí este tengo que cambiar. Porque me pasa que digo, ay, necesito ese mazo, lo compro, espero 1000 años a que llegue. Depende, bueno, en Direca no se espera 1000 años, es bastante rápido el asunto, pero nada, es la ansiedad a que llegue y después no lo uso tanto como me había dicho que lo iba a usar. No sé si les pasa, pero siento como que este mazo me llamaba mucho, me encantó. So this deck really called me and caught me, and I felt like I was really going to work with it, that I really needed to work with it. Let's see in a few months if I really do. Vamos a ver en un tiempo si realmente lo uso. Ahí. Bueno, se cayó esta. So this one dropped. Es hermosa. It's super beautiful. It's like an offering. And in my head, I have this song. It's an Italian song, I think. It's Hijo de la Luna. Or it's in Spanish. I don't know. But if I find it, I will put it in the description box, because it's ringing in my head. It's singing in my head. Salió esta carta e inmediatamente se me vino el tema Hijo de la Luna, que no sé si es en italiano o en español. O sea, me está sonando, pero a la vez no... no me voy a poner a cantar, claramente que no me voy a poner a cantar. Pero nada, me vino eso. Vamos a ver qué dice la guía. Voy a usar el traductor, obvio. I'm obviously going to use the translator.
la parte que me suena en la cabeza me dice, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Creo que es conocido el tema, es reconocido el tema, si lo conozco yo, lo conoce más gente porque yo conozco poco el tema. Pero eso. So the song in one part says, I want in exchange the first children that you have with him. It's like the lady's asking for the moon to connect her with this guy, and the moon is asking in return the first firstborn. I don't think, maybe it doesn't have anything to do with this one, but it's just what it's ringing in my head and I cannot make it stop. No puedo hacer que se calle el tema, perdón. Capaz que nada que ver, capaz que no tiene nada que ver con lo que dice la guía. Ahora vamos a ver. Si ustedes saben francés, lo pueden pausar acá y leerlo claramente. So if you know French, you can pause it right here and read it for yourself, but I will read it first in Spanish and then in English. Bueno, acá arriba dice: fenómenos del mundo físico en su conjunto, incluyendo la fauna, la flora y los paisajes y todos los productos presentes en la Tierra, o en oposición al hombre o a la creación humana. Los humanos tienen ciertos genes en común con las plantas y ocupan un lugar en el orden natural. Eres parte de la naturaleza, al igual que otras formas de vida. Dependes del entorno natural para sobrevivir y otros seres vivos dependen de ti para persistir. Me siento Rabinovich leyendo mal leído, perdón. Cada día hay un intercambio de buenas prácticas entre el hombre y el medio natural. Los árboles convierten naturalmente el dióxido de carbono que exhalamos en oxígeno que inhalamos. Las plantas florecen y florecen mientras las cuidas. El botánico Luther Burbank, que desarrolló más de 800 variedades de plantas, cantó y habló con sus plantas, además de la atmósfera benévola que creó para que crecieran según sus deseos. Algunas personas consideran que en realidad se piensa en los acontecimientos naturales y la existencia de ciertas plantas o animales como una simbiosis, porque en la naturaleza siempre existe un veneno y su cura. Dado que la naturaleza está dotada de conciencia y ambición, todo lo que necesitas hacer es conectarte con ella para aprender más sobre tu rol natural. Y esta otra parte. Bueno, venía de la otra página, tu rol natural en el mundo, y comenzar una relación en simbiosis con el lugar natural. Después acá dice cuidar la naturaleza. Para ello podrás elegir entre numerosas acciones: recoger residuos, reciclar todo, desde tu ropa hasta tus embalajes, utilizar productos naturales y cero residuos, minimizar el uso del plástico o hacer una donación a una asociación ecologista, hacer campañas propolíticas en favor de protección del medio ambiente y educar a quienes te rodean sobre las posibilidades que tienen de apoyar a la naturaleza a través del boca en boca o a través de su arte. Y después, para iniciar una relación con la naturaleza, dice: para ello no es necesario salir al campo ni perderse en lo más profundo de la selva. Desarrollar una conexión íntima con la naturaleza puede ser tan sencillo como admirar una flor que crece en tu acera urbana, caminar descalzo sobre el césped, abrazar un árbol o agradecer los granos de café o las hojas de té antes de beber la infusión. Hay muchas maneras para las que un habitante de la ciudad se acerca a la naturaleza. Lo más simple aún queda... ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Sigue un montón! Hasta acá llega.
Vamos a ver. ¿Qué puedes hacer para conocer la fauna y flora que te rodea? Aquellas cosas que no notas. También favorecerías tu relación con la naturaleza integrándola en tu hogar en forma de infusiones, frutas, verduras o plantas en tu interior. Cuidando una planta o jardín o sistema de cultivos de ventanas, aprenderás a escuchar las necesidades de tus plantas, su forma de expresar su sed, su falta de luz, etc. Aprenderás a conectarte con ellos. No dudes en abrirte de todo corazón a la comunicación activa. Con el espíritu de una planta, vuelves a centrarte en ti mismo para establecer un vínculo espiritual con ella. Luego puedes preguntarle directamente cuáles son sus esferas de influencia, sus experiencias de vida y lo que tiene que enseñarte. Además de esta comunicación reenfocada, puedes recibir mensajes de la planta durmiendo cerca de ella o aprendiendo sobre su estructura y sus características físico-bioquímicas. Colocarlo en tu mesita de noche o guardar unas cuantas hojas de bolsa bajo la almohada. Se puso medio loco el traductor, perdona. Se sabe que la lavanda y Artemisa acompañan el sueño gracias a sus propiedades relajantes. Podrías aprender grandes lecciones de vida al aprender cómo crece la planta, cómo se ve, y dice incluso cómo se ve, pero para mí hay error de traducción ahí. Bueno, después dice varias cosas de distintas plantas. Dice, mira la rosa tan bella y peligrosa con sus puntas puntiagudas, porque tú también eres capaz de combinar fuerza y belleza. Vamos al simbolismo que está de este otro lado. Si la carta sale derecha, o sea, como salió, dice espíritu de las plantas, amor a la vida, conexión suave y rejuvenecedora con el entorno, territorio brujo, generosidad, relación, admiración, calma, animismo. No sé qué quiere decir obstruante, porque esta cosa me la tira con, o sea, que está, dice obstruante en francés, la dice también en español y desconozco esa palabra. Quiere decir si sale, si los hacen una tirada, como que sale en una posición que está trabando, ¿será eso? Dice, su incapacidad para simplemente recibir lo que se ofrece sin sentirse en deuda manipulado priva a los demás del placer de hacerle un regalo y le priva a usted del placer de sentirse apoyado y apreciado. Sí. Sí. Me cuesta dejar que la gente me regale cosas. Me cuesta muchísimo, me siento muy mal cuando me regalan cosas. Me cuesta muchísimo recibir regalos. Después, posición de adivinación, dice, las respuestas a todas tus preguntas y dolencias se encuentran en la naturaleza. Te acercarás al mundo natural y a los habitantes que lo ocupan y protegen. Adoptarás una cosmovisión respetuosa de los reinos. Y después si sale invertida tiene otra cosa, pero no sale invertida. Ahora tengo que leer todo esto en inglés. ¿Quién me mandó, no? So now I have to read all of this in English. Who sent me to do this? Who told me to do this? So it's a lot of information. So how you can, I'm gonna do a translation of what I read in Spanish because it's a lot to read. So it says that you should cultivate, you should do an exchange of good practices between you and your natural environment, because the trees gives us the air that we breathe. We need everything from each other, this symbiosis. And then it says that this botanist created a lot of plants
and he sang to the plants, he spoke to the plants, besides creating the perfect environment and everything. And here on this other side says that you have to create a relationship with nature. It doesn't mean that you need to live in nature, surrounded by nature, in case that you live in a city, but you can take notice of an herb growing on the streets, or doing things in favor of taking care of the nature, like recycling, reusing, and everything that it's in your power to help nature, to help the ecological connection. And then also you can just grow a plant, um, walk barefoot in the grass, like thanking the coffee beans before you drink the coffee, or the tea leaves before you drink the tea. Just be aware of the all the major things that the nature does for us, and then how you can hear the nature, what they need. If you have a plant, you will, if you take care of it, you will know when it has too much sun or too much water, or when the plant needs it. And also says how some plants help us to get some good sleep, like lavender, um, and a lot of things that we can benefit from the nature, and ways that we have to help the nature too. And then we have the symbols, the symbology here. Let me translate that. And it was super fun to read, because basically I this card came out when I was shuffling it, so it's talking mainly to me, right? So here the keywords, or like the expansive phrases, will be love of the living, rejuvenating, connection to your environment, relationship, admiration. But what's came the funny thing for me was, um, if this come across, or if it is blocking something, what it's blocking. And basically it says, I will read this because it's amazing. It says, your inability to simply receive what is offered to you, feeling in debt or manipulated, deprives others of the pleasure of giving you a gift, and deprives you of the pleasure of feeling supported and appreciated. And yes, I have big issues on receiving gifts. I I struggle. It's super hard for me to receive a gift. I feel like I have to give more. Yeah, I feel like Sheldon Cooper. It's super difficult for me to receive a gift. And says, then the divination position says that all the answers to all your questions and your affections lie in nature. You will get closer to the real world and the inhabitants who occupy and protect it. You will adopt a worldview respectful of the kingdoms. Please keep in mind that it's a translator in English from a French book, and I'm not either French or English, so I'm doing my best to translate these things. Um, but it's amazing. Um, it, it nailed it on this. Yeah, I'm unable to receive gifts. I'm incapable of receiving gifts. I have to be more open to that, and not feeling guilty when I receive a gift.
Bueno, básicamente sí tengo que abrirme y no sentirme tan culpable cuando... No sentirme culpable en absoluto, pero bueno, por lo menos no sentirme tan culpable cuando alguien me hace un regalo. Y vamos a sacar una carta de esta también. Y después la vamos a poner una al lado de la otra. Y no sé cuánto tiempo sé que estamos acá. No sé si lo voy a hacer en otro. Si lo voy a hacer en otro video, voy a hacer de pairings en otro video de cada mazo. I will create another video for pairings for each deck. Because maybe this video is being too long right now. I have no idea how long it is. No sé hacer el Riffle Shuffle. Sí. No sé si debería intentarlo o no. I don't know how to Riffle Shuffle. I don't know whether I should try it or not. Yeah. Well, that's it. Eso es todo lo que puedo hacer. Bueno, tenemos dos cartas. So we have two cards. Ya les dije que tiene un olorcito re lindo el libro. Have I told you that the book has an amazing smell? Again, if you know French, you can read it yourself. And I will translate it now with the translator. Si saben francés, pueden pausarlo y leerlo por su cuenta. Yo ahora lo voy a traducir. It says, the stars are holes in the sky, sparkling points that enrich the night with light and mystery. Each of them contains an inaccessible and different world, populated by chimeras and aliens, but they are also of great practical help. They allow sailboats and caravans to orient themselves in their course, and their scientific study sheds light on the formation and future of our own solar system. The star leads the traveler towards his ideal, reassuring him. She helps him find his way in the vastness. At his side, he overcomes storms and pitfalls and reaches very real destinations. This arcana represents utopia, hope, optimism, quest, journey, landmarks, confidence, orientation, and in its dark side, it represents supposition, presumption, illusion, disappointment, disenchantment, because it is not said that the dreamer will one day touch the earth. I don't know if that's well translated, sorry. Bueno, dice, las estrellas son agujeros en el cielo, puntos centellantes que enriquecen la noche de luz y misterio. Cada uno de ellos contiene un mundo inaccesible y diferente, poblado de quimeras y extraterrestres. Pero también son de gran ayuda práctica, permiten orientar su rumbo a veleros y caravanas, y su estudio científico arroja luz sobre la formación y el futuro de nuestro propio sistema solar. La estrella conduce al viajero hacia su ideal, tranquilizándolo, no por leer ni en español. Ella lo ayuda a encontrar su camino a la inmensidad. A su lado, supera tormentas y obstáculos y alcanza destinos muy reales.
Este arcano representa utopías, esperanza, optimismo, búsqueda, viaje, hitos, confianza, orientación. Y en su lado oscuro representa la suposición, presunción, ilusión, la desilusión, el desencanto, porque no se dice que el soñador algún día tocará la tierra. Me quedé pensando, perdón. I'm just thinking, sorry. And then we have Six of Swords. Y tenemos el 6 de espadas. Creo que se me colgó el teléfono, esperen, I think my phone is dying. Bueno, dice, ya sea un escuadrón de aviones de combate o pájaros salvajes que distribuye la resistencia aérea, el 6 de espadas representa un pensamiento eficaz, bien estructurado y equilibrado. Integra factores técnicos pero también humanos y sociales para llegar a una propuesta satisfactoria aceptable para todos. Evoca comentarios válidos, conclusiones lógicas, resolución, juicio justo, solución, arbitraje, objetivo, mediación. El 6 de espadas es demasiado perfecto, superior y nunca duda y no necesita justificar ni explicar sus decisiones. Su preocupación lo convierte en una persona perfeccionista, quisquillosa, maníaca. Por tanto, está traduciendo re mal esto, dice molestar, despertar el resentimiento. Vamos a ver. El 6 representa la altura de la visión, la clarividencia y la velocidad, la precisión y el compromiso. Y a su sombra, el perfeccionismo, la vigilancia, el orgullo y la condescendencia. So the translator is working kind of weird, but let me read you this. A squadron of fighter planes or wild geese which distributes air resistance, the Six of Swords represents effective, well-structured, and balanced thinking. It integrates technical but also human and social factors in order to arrive at a satisfaction proposal, acceptable to all. It evokes reasoning, logical conclusions, resolute investigation, fair judgment, practical solution, and objective arbitration and mediation. The Six of Swords is a little too perfect, superior, untouchable. He never experiences doubts and has no need to justify himself or explain his decisions. His attention to detail makes him a perfectionist, fussy maniac. It can therefore annoy, arouse resentment. I don't know if it's translated correctly, sorry. The Six of Swords represents vision, clairvoyance, objectivity, accuracy, compromise, and its dark side, perfectionism, surveillance, superiority, condescension. Sorry. I'm not even reading correctly in Spanish, that is my own language. So I will call it a day. I will leave it like this right now. And I hope you liked the video. I hope you have an amazing day, and please leave me your comments if you liked this text. I find them
amazing. I'm in love with both of them. Hasta acá llegué porque estoy leyendo mal en todos los idiomas, en inglés, en español. Lo peor es que hablo mal hasta en mi propio idioma, así que nada, lo voy a cortar acá. Espero que tengan un hermoso día, que les haya gustado los mazos. Cuéntenme qué les parecieron. Y después voy a hacer más videos haciéndoles parejas. Así que nos vemos en otro video. Déjenme sus comentarios, su me gusta, todo eso que necesitamos para crecer. Un beso grande, chao, chao. So leave me your comments, subscribe, like, share, and everything that I need to grow. Thank you, thank you, thank you. See you in the next video. Bye-bye.